Y estamos listos. Okay. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente a través de nuestro espacio de números y fútbol en otra plática más de la semana. Y bueno, esta tarde tenemos una plática muy interesante sobre el tema que ha circulado, ¿no?, en los últimos días, el tema del fútbol, el tema de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y bueno, es un gusto que esta tarde nos acompañe una persona pues muy conocedora del tema a través del periodismo deportivo, con tantos años de experiencia. Es un gusto y por supuesto un honor tenerlo con nosotros, el doctor Orlando Canjura Urrutia, periodista deportivo, docente universitario, y qué mejor persona, ¿no?, para invitarlo esta tarde a hablar de este tema que ha estado en boga. Doctor Orlando Canjura, primero, buenas tardes. Gracias primero por aceptar la invitación a esta plática en nuestra página de Números y Fútbol. Buenas tardes, Guillermo. Un gusto saludarte a ti, a toda tu teleaudiencia, y también un agradecimiento especial de confiar en tu amigo para que abordemos esta temática que ha tenido en vilo a todo el fútbol salvadoreño, pero que a partir de esa extensa comunicación de FIFA ya empezamos a ver un poquito luz al final del túnel, Guillermo. Sin duda, doctor Orlando Canjura. Bueno, hagamos una pequeña remembranza desde el pasado 14 de julio que no tenemos fútbol. Llegamos hasta esta fecha donde FIFA se ha pronunciado por segunda vez, porque la primera fue cuando prácticamente ordenó que se quitara la comisión normalizadora que había establecido FIFA. Y hoy, doctor, vuelve a enviar otra misiva más larga, donde ya prácticamente ordena la instalación de una comisión normalizadora porque no hay comité ejecutivo. Sí, definitivamente. Y yo creo que hay que invitar a toda la audiencia a que, si tiene la oportunidad, que se haga un pequeño tiempo para que le dé lectura a toda la misiva de FIFA. ¿Por qué razón? Trae todo un historial. Esto no es de este momento. Es desde el instante en que se genera la nueva Ley General de los Deportes en El Salvador. Y a partir de ahí ha venido una serie de concilios entre FIFA y el INDES para tratar de solventar eso. Lo más reciente fue hace prácticamente 2 años, cuando se genera esta circunstancia. El año anterior, que se le da una nueva versión a la Ley General del Fútbol, y por ahí FIFA fue clarísimo. Entonces, yo pienso que no se trata de personalizar. Mucha gente solo ve un aspecto, y es la figura personal del licenciado Hugo Atilio Carrillo, sino que hay que verlo en términos de el contrapunto que hay, el choque de intereses, las posiciones a 180 grados de diferencia, o sea, las antípodas, ¿verdad? Como quien dice, el polo norte y el polo sur, que son irreconciliables. Entonces, hay que verlo desde ese ángulo, desde el ángulo de la incompatibilidad en esos aspectos que FIFA resume en 2: la autonomía de la federación y la forma de ejercer su gobierno. Y entonces viene y la salida más bonancible. Yo pienso que ha sido lo más positivo que le ha podido pasar al fútbol salvadoreño, que FIFA opte por nombrar una comisión de normalización, donde ya tiene aspectos puntuales. El comité ejecutivo, FIFA ya lo da por terminado en sus funciones, y asume toda esa conducción la comisión normalizadora. ¿Quiénes la van a integrar? Eso siempre es FIFA lo realiza llevando adelante, mejor dicho, investigación sobre las cualidades, los perfiles de las personas que van a integrarse a esta comisión, Guillermo. Bueno, doctor Canjura, usted que está muy cerca ahí de la información deportiva, tanta experiencia, ya prácticamente será la tercera comisión normalizadora, ¿no?, que usted vea que se forma en este siglo precisamente.
Los miembros del comité ejecutivo que terminaron sus funciones el día de ayer, no podría ser ninguno de ellos parte de este nuevo comité normalizador o regularizador que ha enviado FIFA. Yo pienso que las posibilidades están abiertas, Guillermo. Si hacemos mención, y usted ya mencionaba dos aspectos que vivimos de similares circunstancias, cuando aquí se nombró una comisión normalizadora a raíz de problemas de administración y problemas de manejo financiero, cuando el licenciado Juan Torres era presidente. Y se nombró una comisión. En ese momento había demasiado señalamiento a miembros del comité ejecutivo y había no un manejo, podríamos decir, fraudulento de los intereses económicos de la federación. Lo que existía era problemas de un sistema contable y de auditoría que generaban cierto desorden. Por esa razón es que se optó por alguien conocido. ¿Quién? El ingeniero José Humberto Torres, quien asumió eso y a su alrededor se hizo llegar gente notable del fútbol. Recuerdo al ingeniero Mauricio Pipo Rodríguez, uno de ellos. Normalizan la situación, se resuelve el problema administrativo, al final de cuentas, de las millonadas que decían que habían sido mal manejadas en la gestión del licenciado Torres. Al final a él fue una mínima parte, por así decirlo, que le hicieron reintegrar y que luego, con auditorías posteriores, quedó demostrado que al contrario era a él que se le quedaba debiendo. Pero las cosas ahí terminaron. Vino luego la otra circunstancia. Don Rodrigo Calvo pierde el apoyo de incluso casi de su mismo comité directivo. Y las ligas, los componentes de lo que en esa época se llamaba Asamblea General del Fútbol, le desconocen y hubo una presión muy particular donde le dijeron o renuncias o te renunciamos. Entonces él depuso el cargo y ¿qué se optó? Por alguien que conoce el entramado de la federación, nombrando al licenciado Reinaldo Vázquez, que hoy está en una situación judicial difícil en los Estados Unidos, pero que esa situación que él vive en este momento no tiene que ver con la administración directa de la federación, porque cuando de los ilícitos que le acusan, ya él estaba fuera de eso. Eso da una prueba de que FIFA normalmente busca a alguien que conozca cómo se manejan las cosas internamente. No puede extrañarnos que en un momento dado, dependiendo de las valoraciones que haga FIFA, podría aparecer algún elemento del comité ejecutivo actual y no sería raro que incluso si FIFA analiza la conducta del presidente, esta podría ser él. Sin embargo, FIFA en su extensa comunicación se compromete a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones que se están realizando. En ningún momento, a este instante de la problemática que vive el fútbol salvadoreño, se le tipifica con nombre y apellido al último presidente que ha tenido el comité ejecutivo, Hugo Atilio Carrillo. Las cosas están en investigación, Guillermo. Bueno, doctor, muchos aficionados indudablemente manifiestan de que por qué la Federación de Fútbol o el fútbol, en este caso el ente rector del fútbol, no se apega a las leyes del gobierno, porque al final el presidente del INDE lo que estaba pidiendo era eso, ¿no? Que se homologuen los estatutos, que se apeguen a la Ley General del Deporte. Es una lucha, si lo podemos llamar así, que se ha tenido durante los últimos 2-3 años. Entonces muchos aficionados se preguntarán por qué no es posible que la Federación de Fútbol se apegue a esta Ley General del Deporte, que al final viene siendo como la controversia del por qué se ha llegado a esto, doctor Canjura. Son dos aspectos fundamentales, Guillermo, que son, uno, la autonomía de la federación y segundo, su gobernanza. ¿Por qué es que la Ley General de los Deportes no admite esto? Porque el hecho de que nuestra federación haya solicitado ser miembro de FIFA, fue la federación la que llegó a tocar las puertas de FIFA.
Y cuando llega alguien invitado, FIFA no tiene a ninguna federación a la fuerza. Y cuando llega alguien a solicitar ser reconocido por FIFA, FIFA le dice, sean muy bienvenidos. Ustedes al entrar a esto, aquí tienen una ley general que son los estatutos FIFA, a esta filosofía del juego limpio, a esta forma de organizarse, a esta forma de administrarse, van a estar ustedes supeditados. ¿Qué pasa entonces? FIFA tiene un ordenamiento que siguen todas las federaciones del mundo y es cómo administra el patrimonio de la federación y cómo se administra en términos de cómo elegir sus autoridades. Resulta que la Ley General de los Deportes establece una forma de administrarse, pero con una permanente vigilancia de los auditores del Estado. Y aparte de eso, establece una forma de elegir sus autoridades y eso no coincide. ¿Por qué razón? Y cuando uno lee el historial que FIFA plantea en la misiva, eso fue lo que generó que los dos representantes de FIFA hace aproximadamente 2 meses se levantaran de la reunión porque le dijeron esto no es negociable. ¿Por qué razón? Porque FIFA establece requisitos de cómo deben llegar sus dirigentes a los cargos. Por ejemplo, para ser el presidente de la federación hay que atestar 5 años continuos de estar dentro de la estructura federativa, con un mínimo de sustento en el sentido de que conoce cómo es que está organizado y cómo se administra el fútbol. Esa situación es entonces la que ha generado ese contrapunto. Ahora, usted me podrá decir, Guillermo, ¿y entonces las leyes de la República quedan en segundo plano? No quedan en segundo plano. Le digo por qué. Porque cuando se firma un convenio, como el hecho de recibir ingreso a las estructuras de FIFA, ahí se establece un convenio internacional. Y los convenios internacionales son de estricto cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque para firmarlos se contrastaron las leyes de la República con la ley que rige el convenio. Le pongo un ejemplo, Tratado de Libre Comercio Centroamericano. Está ese por encima de la Constitución en algunos aspectos, como por ejemplo, asegurar que un acuerdo de libre comercio asegure el libre tránsito de los productos por las fronteras. Pero El Salvador tiene la potestad de decir, estos son lo que yo voy a cobrar por impuestos. Entonces le pongo el mismo caso. La FIFA reconoce que para poder actuar como persona jurídica, y aquí es donde hay que separar dos cosas. Una es la parte eminentemente administrativa y la otra es la deportiva. En lo administrativo, la federación está obligada a entregar, si maneja dinero del Estado, a ser auditada por la Corte de Cuentas de la República. Si no maneja fondos del Estado, como sucede con la federación, desde el 2017, la Corte de Cuentas no tiene nada que ir a auditar. Pero ¿será que va a actuar a su libre antojo? No, porque toda persona, sea natural o jurídica, usted y yo somos empleados, estamos obligados a declarar renta. Usted y yo hemos formado una empresa, estamos obligados a que esa empresa tenga personalidad jurídica. Esa personalidad jurídica se la va a dar ahora el INDES. Esa es la diferencia. Pero en lo deportivo, cómo administrarse internamente, cómo administrar la competencia, eso está establecido por FIFA. Entonces, Guillermo y amigos oyentes, mejor dicho, teleoyentes, cuando esto sucede, la gente dice que eso es intromisión. No es intromisión en el sentido de que El Salvador es signatario, puso su signo, puso su firma en el convenio de aceptación de formar parte de la estructura de FIFA. Ahí es donde la ley debería de reformarse. Mire, la salida es bien sencilla. ¿Dónde estaba el Comité Olímpico? Hasta hace aproximadamente 3 semanas.
¿dónde estaba el Comité de Olimpiadas Especiales? Ellos en la Ley General de los Deportes, que fue reformada hace menos de un mes, ellos eran gente que iban a inscribirse como personas jurídicas deportivas en el INDES, pero decía que su estructura administrativa y su forma de gobierno estaba supeditada a la legislación internacional. La federación, y cualquiera puede decir, ¿y por qué no estaba la federación? Pues no estaba porque la federación tenía un estatuto aprobado directamente por la Asamblea Legislativa, donde le decían, usted como persona se va a inscribir en el Ministerio de Gobernación y su forma de gobernarse va a ser de acuerdo a la legislación internacional. Hay que aclarar que en términos de federaciones, la única disciplina que tiene una normativa internacional es el fútbol. Todas las demás no, se administran de acuerdo a cómo cada quien lo tiene en su país, con normativas muy generales. Pero la FIFA en ese sentido es clara en su estructura organizativa y clara en la estructura de cómo administrar la competencia, Guillermo. Bueno, doctor, yo sé que usted no es abogado, pero conoce muchos temas. Y quizás la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿es factible que vuelva el fútbol en las próximas semanas, ya instaurada la comisión normalizadora, o habrá que seguir dependiendo de lo que dicte el INDES con eso de que se tiene que inscribir, mejor dicho, esta nueva comisión? No sé, la federación, no sé cómo se va a manejar ese tema, pero quizás pregunta concreta. ¿Está lejos, doctor, de que el fútbol se vuelva a reactivar o está más cerca de lo que muchos podamos tener? Yo desde mi punto de vista lo veo más cerca de que si se hubiera seguido por aquel camino de obligar a un congreso extraordinario del fútbol. Lo veo más cerca. ¿Por qué? Porque FIFA ya dijo que cesa en sus funciones el comité ejecutivo anterior y este comité ejecutivo es mejor que sea así. ¿Por qué razón? Con la renuncia de 4 de sus miembros quedaban 3, no podían establecer quórum y no había manera de elegir a sus suplentes. Entonces, le dicta a la comisión normalizadora, que todavía no se conoce quiénes la van a integrar, le dicta una orden. Señores, ustedes tienen que llegar a tomar posesión de la administración de la federación y van a actuar en lo administrativo y lo financiero. Y en lo administrativo, ¿qué implica? Administran la competencia. Producto de ello, Guillermo, gracias a Dios, no ha habido suspensión y tanto Platense como Águila van a jugar sus partidos. Si hubiese existido suspensión, hoy le hubieran avisado a ellos, señores, están fuera de competencia. ¿Eso quiere decir que se puede activar la competencia este fin de semana? No. ¿Cuándo van a juramentar a esa comisión? Yo creo que será, con suerte, podría ser quizás en un par de días. Pero ¿qué problema tenemos? La ciudad capital está de fiesta. Aquí mucha gente no trabaja. ¿Y qué prioridad ve usted? Yo le haría la pregunta, ¿cuál sería la prioridad? Primero ir a ver cómo están las finanzas, porque FIFA ya les dijo, ustedes van a ser los responsables de administrar eso. Y les vamos a hacer auditorías bimensuales o trimestrales. Entonces, a partir de allí, ¿cuál va a ser la primera obligatoriedad? Ir a poner en orden toda la parte financiera. Y con eso ya establecido, hay una obligatoriedad moral, Guillermo, de pagarle a los empleados de la federación. ¿Qué es más importante? ¿Pagarle a los empleados o salir a la carrera ya con un partido para el próximo fin de semana cuando no han revisado cómo están los organismos auxiliares? ¿Seguirá la misma comisión de árbitros? ¿Tendrán el mismo tribunal disciplinario? ¿Estará el mismo departamento jurídico? ¿Estarán los mismos señores del tribunal de arbitraje? O sea, hay que poner la maquinaria en funcionamiento. Yo creo que caminando un poco ligero, yo podría pensar que de este fin de semana al siguiente creo que ya habría posibilidad de tener programación de competencia ahí. Bueno, doctor, ¿qué deja esto, todo este tema? Porque las comisiones anteriores que usted mencionó quizás fueron por otros aspectos y no como el que se dio en
en estos días. A juicio suyo y por toda su experiencia y todo lo que usted ha acumulado en el periodismo, ¿qué ha dejado esto? ¿Tendremos cosas positivas en un futuro? ¿Tendrá cosas negativas? ¿O simplemente el fútbol salvadoreño será igual que en los últimos años? Yo creo, Guillermo, que siendo quizás un tanto positivos en la forma de ver las cosas, ¿qué me deja? Ahí hay una historia que no debe olvidarse. Todo ese pormenorizado de fechas y acciones que se han llevado adelante nos deja claro. Era sacando, como querían muchos a Hugo Carrillo, que se solucionaba esto. La gran pregunta, cuando leemos todo ese historial, ¿cuál es el problema, Guillermo? Es un problema institucional, es un problema de funcionamiento, un problema de choque de legislaciones. ¿Y por qué antes funcionaba el fútbol? Con buenos o malos jugadores, buenos o malos partidos, pero el fútbol funcionaba. Nos pusieron a soñar. Cuando tuvimos oportunidad de estar casi a las puertas de una clasificación, se vendieron los partidos. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando? Hay que preservar la institucionalidad. Y las instituciones se preservan cuando su parte formal, que es la de sus leyes, sus reglamentos, sus normas, están claras. No están de acuerdo cómo llega el presidente, revisemos entonces la legislación y arreglemos eso. No está de acuerdo a la forma en que antes se metían jugadores de manera fraudulenta, revisemos la legislación. No estamos de acuerdo en cómo el sector de las divisiones menores pierden derechos porque los otros, entre comillas, dicen se roban los jugadores. ¿Y por qué no revisamos la legislación? Pues la parte formal es la que hay que revisar. ¿Qué me deja? Una necesidad grande de retomar experiencias pasadas. La primera gran experiencia que yo retomaría es la de Asociación Deportiva El Tránsito. ¿Cuál era su pirámide de desarrollo? Y que sirvió de base para la Ley General del Fútbol, que generó con el ingeniero Torres el Programa Nacional de Desarrollo Técnico del Fútbol. De allí surgieron las ADFAs. ¿Qué ha pasado? Hay un problema de supervisión, hay un problema de auditoría de funciones. Entonces revisemos eso y podemos hablar entonces de esa situación. Pero pensar que una liga que está ya en la parte alta de la competencia nos va a venir a mejorar el fútbol, no. Usted y yo somos docentes de profesión y nosotros sabemos que el niño que llegó con una muy mala enseñanza en parvularia y primer grado llegará a la universidad con graves errores de caligrafía, de ortografía, y ya no digamos de las otras áreas del conocimiento. Entonces, ¿dónde hay que enfilar las baterías? Abajo, pero con un plan operativo. ¿Cuántas iniciativas se han perdido? ¿Dónde quedó Proyecto Azul? ¿Dónde han quedado las experiencias de las academias de fútbol? Unámonos en un verdadero plan de desarrollo y yo, guardando las distancias y adecuándolas a los momentos actuales, yo digo, desempolvemos el plan de desarrollo técnico del fútbol y veamos si es factible construir al nuevo futbolista, aquellos que en aquellos primeros intentos generaron 2 Copas El Salvador y que generaron 2 selecciones, una de ellas que nos puso a las puertas de volver a un mundial. Por ahí veo yo lo positivo, Guillermo. Perfecto, doctor. Bueno, quiero agradecerle este tiempo. Yo sé que va a un programa deportivo donde está actualmente en Radio Cadena Cucatlán. Y quiero quizás, no sé, ya la última pregunta de mi parte. ¿Habrá un equipo capacitado, no sé si llamarle así, o idóneo, que pueda formar y hacer esto que usted menciona? ¿Se miran personas, doctor, con esa capacidad? Sí, yo las veo. Y las veo porque he tenido la experiencia, Guillermo, de trabajar también junto a EFES en las últimas generaciones. Y yo observo gente, dígame, ¿es mal técnico Carlos Ernesto Romero? Dígame, ¿es mal técnico Eric Dobson Prado? ¿Es mal técnico Francisco Cibrián? O sea, hay generaciones que están surgiendo y que yo creo que pueden encomendárseles eso.
Hay gente que ha tenido especialización, y le mencioné unos pocos nombres: Carlos Mario Joya Valencia, Marvin Reinaldo Benítez, y podemos hacer una revista de los últimos, y luego ver la experiencia acumulada de gente que además, como por ejemplo Rubén Guevara, un elemento no de la vieja guardia, pero sí de la gente que ha acumulado experiencia y que tienen formación también en el campo. Y así como él, va a surgir una gran cantidad de gente que bien orientadas, con un plan bien desarrollado, como cuando llegaba el maestro Esteban Cervellón, abría la partitura frente a la Orquesta Sinfónica Nacional allá por los años 60, 70, y no había un oboe, no había un corno francés que desafinara. Todos tocaban la obertura de 1812 de Tchaikovsky como estar oyendo a la Filarmónica de Londres. ¿Por qué no se puede lograr? Yo tengo confianza que hay gente. Y si podemos traer gente extranjera que venga a generar esos nuevos modelos de trabajo, claro que puede ser factible, Guillermo. Perfecto, doctor. Quiero agradecerle este tiempo que nos ha concedido. Le pedimos pues esto porque sé que usted es una de las personas que, aparte que es muy entendido, ¿no?, en la materia, es un amigo, nunca le niega, ¿no?, un consejo a alguien, y especialmente en este tema que creo